Cordial saludo para todos. Mi nombre es Rafael Castro, soy instructor del área de soldadura y el día de hoy les voy a presentar un tema relacionado a las ventajas y desventajas de los procesos de soldadura SMW, GMW y GTAW, lo que conocemos normalmente como el proceso de electrodo revestido, el proceso MIG-MAG y el proceso TIG. Entonces vamos a ver esta parte de las generalidades. Para empezar a mirar y conocer esas ventajas y desventajas, vamos a mirar acerca de cada uno de los procesos de soldaduras. Normalmente en el mercado, en la industria, existen más procesos de soldadura por arco eléctrico, pero vamos a ver de los más aplicables. Entonces vamos a iniciar con el proceso SMAW. Estos son unas siglas de un ente de la AWS, donde designa a este proceso, al proceso de electrodo manual revestido, con unas siglas en inglés. Nosotros es muy comúnmente escucharlo como el proceso de electrodo revestido. ¿Cuáles son las generalidades de este proceso? Entonces, en este interviene un equipo, una fuente de poder. Voy a mostrarlas por acá. En este indicador tenemos acá una fuente de poder. Puede ser de corriente alterna o de corriente directa a la salida. Puede ser un transformador, inversor, de acuerdo a la tecnología que se tenga, que más adelante vamos a estar hablando también de este tema. Tenemos unos cables, un cable que va a la pieza conectado con una pinza de masa, y tenemos un cable que va conectado a un portaelectrodo. Tenemos también lo que nos designa el nombre del proceso, el electrodo revestido. De acá es donde sale pues la generalidad. Es un electrodo con un revestimiento externo. Y aquí nos indica nuestra pieza y nuestro cordón de soldadura. Entonces es un proceso por arco eléctrico con un electrodo manual revestido. Entonces vamos a tener acá, voy a mostrarles más detalladamente en qué consiste ya el proceso como tal. En el proceso nosotros aquí, lo que les estoy indicando ahí en la pantalla, tenemos nuestro electrodo revestido, que es un electrodo con un alma metálica y externamente trae un revestimiento, que este revestimiento es el que nos va a proteger la soldadura del aire circundante. En esta imagen nosotros tenemos, le estoy mostrando acá lo que parece con la sigla SLAC, que es escoria, lo que nosotros conocemos con ese término, que es como una capa que se genera y que me protege el cordón de soldadura, que es el que está ahí en la imagen de color rojo. Tenemos el arco eléctrico y tenemos nuestro charco de soldadura, que ahí es donde se van depositando el metal que me está desprendiendo del electrodo revestido. Y nuestro material base, en donde se está realizando el cordón de soldadura. Esas son las generalidades del proceso, viéndolo ya en un diagrama de una forma más detallada, ¿cierto? Y los equipos, ya viendo de los que nosotros normalmente encontramos en el mercado, y esto es relacionado para los otros procesos de soldadura, nosotros encontramos máquinas de diferentes tecnologías, encontramos equipos inversores, que ya más adelante estaremos hablando sobre esas ventajas o desventajas que se pueden llegar a tener, y equipos que
Pueden ser transformadores, transformadores rectificadores o rectificadores. Y acá están, acá pueden observar los accesorios. Son pocos los accesorios que se requieren. Tenemos acá el portaelectrodo y tenemos también nuestra pinza de masa, cada una con sus cables. Entonces, esa es la parte de la generalidad del proceso de electrodo manual revestido. Vamos a tener también otro proceso de soldadura, que es el proceso de soldadura GMAW o MIG-MAG. Ya les voy a explicar de dónde salen esas siglas y qué tiene este proceso. Aquí nosotros ya vemos una serie más de accesorios frente al proceso que acabamos de ver. Y en nosotros vemos que esa sigla GMAW, que es como la AWS, la Sociedad Americana de Soldadura, le ha designado las siguientes letras. La G indica que el proceso interviene en un gas de protección, la M de metal, la A de arco y la W de soldadura. Nosotros tenemos que este es un proceso de soldadura que establece un arco eléctrico. Y voy a mostrarles acá. Acá se va a establecer un arco eléctrico entre el alambre y el material base. El electrodo se alimenta de una forma continua. En este es un rollo de alambre, como el que estoy mostrando acá, que se va a alimentar de una manera continua a través de un sistema de alimentación donde pasa a través de unos rodillos y luego a través de una pistola de soldar, que es el que me va a llevar el alambre al sitio o al punto donde yo voy a comenzar a hacer mi aplicación de la soldadura. Es un proceso también de soldadura por arco eléctrico con una protección gaseosa. Nosotros acá en este diagrama, en esta imagen, vemos que para este proceso ya se necesita, ya se requiere de un gas de protección. Entonces, ¿qué es lo que hace este gas de protección? Ya lo vamos a revisar, pero la generalidad es hacer una capa protectora para que el aire circundante no entre dentro de mi aplicación de soldadura. ¿Qué otros accesorios tenemos nosotros acá? Tenemos una fuente de poder que puede ser una fuente de poder es de voltaje constante. Nosotros lo encontramos en tecnologías como equipos inversores o equipos rectificadores. Entonces tengo aquí mi máquina de soldar, tengo mi cable que va conectado al polo negativo y a través de la pinza masa se sujeta en la pieza que yo voy a soldar. Desde la parte positiva tenemos acá el cable, un cable de potencia que va a ir conectado al alimentador, donde a través de va a salir nuestra pistola de soldar. Entonces, aquí tenemos este proceso de soldadura y en relación a este término que es como más se le conoce, más se determina en la industria o en el mercado, le conocen es con esta sigla, MIG, donde me indica la M, que es un metal, la I, que hace referencia con la letra G a un gas inerte, o MAG, que este término si no es muy nombrado, muy conocido, y hace referencia a que se utiliza un gas activo. Nosotros en este proceso podemos utilizar varios tipos de gases. Está el
el argón, está el CO2 o mezclas de estos dos tipos de gases en diferentes proporciones de acuerdo a las aplicaciones que se vayan a realizar. Entonces, acá les voy a mostrar más detalladamente lo que encontramos en eso que vimos hace un momento, en lo que es la pistola de soldadura, y aquí me muestra cómo es este proceso. Entonces, habíamos comentado que es un proceso donde hay una alimentación de un material de aporte de una forma continua. Entonces, ya este proceso es de forma semiautomática. El primero que habíamos observado hace referencia a un proceso manual. ¿Manual por qué? Porque me toca estar cambiando el electrodo una vez se me vaya desgastando o vaya realizando el depósito de soldadura. Entonces, en este, como vimos, hay una pistola, hay un gatillo, y cada vez que yo lo obturo de forma continua, voy a tener esta alimentación del material de aporte. Nosotros vemos acá, observamos acá, tenemos nuestro material base, que está acá en color azul, con unas líneas inclinadas, hace referencia al material base. Tengo la pistola, acá en la pistola observamos que acá hay una serie de accesorios, donde está la tobera, la punta de contacto, el difusor de gas, y aquí en estas líneas de color naranja hace la representación de la protección de ese gas que se utiliza. Esto forma una campana protectora que hace que el aire no me deje ingresar a nuestro charco de soldadura. ¿Listo? Y acá lo que me muestra también es el sentido de avance, la dirección de avance, que va de izquierdas a derechas, de una forma en empuje, haciendo la aplicación. Y acá en esta parte que yo les estoy mostrando, señalando, tenemos nuestro cordón de soldadura. A diferencia del otro proceso, este no me genera una escoria. Este es un proceso mucho más limpio, ¿cierto? Y tenemos esa ventaja. En esta imagen encontramos los accesorios que están dentro del proceso de soldadura que vimos anteriormente. Igualmente, nosotros encontramos equipos de diferentes tamaños, tecnologías, y los accesorios que componen el proceso, como ya lo hemos venido hablando. Está el gas de protección, que en ambas imágenes lo podemos observar. Tenemos acá un regulador de gas, ¿cierto? Que lo que me va a permitir es disminuir la presión del gas que hay en el cilindro para poder obtener unos flujos o unos caudales de gas que son los que me van a hacer el tema de la protección de la soldadura. La pistola de la soldadura, la pinza masa, los alambres de soldar, nuestros materiales de aporte o nuestra soldadura. Entonces, una forma de identificar en el proceso GMW, MIG-MAG, como el término que le vayamos a dar, son carretes, son rollos de alambre. Esto en cuanto a estas generalidades del proceso MIG-MAG o GMW. Luego nosotros tenemos en el mercado este otro proceso de soldadura, que bajo las siglas que hemos venido hablando, el proceso GTAW, viene, o estas siglas indican lo siguiente. La letra G me indica que hay un gas de protección, algo similar al proceso que vimos anteriormente. La T hace referencia a un tungsteno,
que se utiliza dentro del proceso. Ya vamos a revisar o a mirar este electrodo, la A de arco y la W, welding, que en español es soldadura. Si yo voy a darle una descripción a este proceso, decimos que es un proceso de soldadura por arco eléctrico con un electrodo de tungsteno que va a ir acá, un electrodo de tungsteno no consumible. O sea, cuando hablamos no consumible hace referencia que en los otros procesos de soldadura el que nos genera el arco eléctrico va a ser el mismo metal de aporte. En este caso, el tungsteno es el que me va a generar ese arco eléctrico que se establece entre el electrodo y la pieza, ¿cierto? Y el material de aporte ya viene hay una aplicación desde la parte externa. Ya en la siguiente diapositiva podemos mirar más esta parte. Aquí utilizamos una antorcha. Aquí tenemos una antorcha de soldadura. Tenemos una fuente de poder con unas características eléctricas, pueden ser muy similares a los equipos de electrodo revestido, cuando estos son o me generan corriente directa o corriente continua. También necesitamos acá un gas de protección. En este proceso, el gas que debemos utilizar es un gas inerte. Aquí nosotros lo vemos acá en el término TIG, que hace referencia a la T de tungsteno y que emplea un gas inerte. Los gases inertes pueden ser el argón o el helio. Entonces, de acuerdo a la aplicación, se utiliza uno de estos gases o mezclas de estos gases. Es generalmente o de acuerdo a las aplicaciones es muy utilizado el gas argón en un 100% de su contenido. Entonces, aquí igual tenemos un regulador flujómetro, que es el que nos permite también regular ese caudal de gas que yo necesito que salga aquí y me forme esa campana protectora que me proteja el charco de soldadura o la soldadura para que el aire circundante no nos vaya a ingresar. Listo. Voy a mostrarles acá, en esta imagen, encontramos cómo es el proceso de soldadura ya directamente en esa antorcha que estábamos viendo anteriormente. Nosotros acá tenemos la antorcha y esto que yo estoy señalando aquí con el puntero va a ser un electrodo de tungsteno. Un electrodo de tungsteno que, como les dije, al tocar con la pieza me va a formar un arco eléctrico, ¿cierto? Y el gas de protección lo vemos aquí en esta imagen, que es el que me permite que el aire no vaya a ingresar en este punto, que es un punto de fusión, ¿cierto? Nosotros en los procesos de soldadura, cuando se establece ese arco eléctrico, se lleva hasta el punto de fusión esta zona, lo que conocemos como el charco de soldadura, y en este proceso, no está acá, yo lo voy a dibujar acá, se requiere de un material de aporte externo, que es una varilla que por lo general mide entre 90 y 1 metro, y este material de aporte es una varilla metálica y se escoge o se elige de acuerdo al tipo del metal base que nosotros vayamos a soldar. Acá nosotros voy a mostrarles
acá los accesorios, los componentes que conforman el proceso de electrodo revestido. Tenemos el argón de soldadura, nuestra fuente de poder, que como lo hemos venido nombrando, pueden ser fuentes de tipo inversores, tipo rectificadores, ¿cierto? Dentro de la tecnología que se encuentra actualmente en el mercado, debe ser un equipo que sea de corriente constante, me genere corriente directa en su salida, y al igual que en los otros procesos hay en diferentes capacidades. Tenemos también nuestra antorcha aquí, tenemos la antorcha. Tenemos nuestros tustenos, que es los que le he venido comentando, y estos tustenos se escogen de acuerdo también al material que se vaya a soldar. Estos vienen generalmente, vienen en punta roja, punta verde y otros colores adicionales, y de acuerdo al material que yo vaya a emplear, si voy a soldar un acero al carbón o un acero inoxidable, podemos utilizar un electrodo de tungsteno de punta roja, hay otros de punta gris que son de serio, o hay para soldar aluminio unos tungstenos que son de punta verde. Entonces, vean que en lo que hemos venido tocando el tema, hay unos procesos que son sencillos, son versátiles, y otros que requieren de mucho más conocimiento, tanto de la máquina como de la aplicación del proceso. Entonces, nosotros hemos venido hablando en el primer proceso, es un proceso donde la persona requiere una buena habilidad, el soldador requiere una buena habilidad para emplear este proceso, pero puede ser un bajo conocimiento en temas del equipo como tal. En estos que hemos venido tocando, hablando del proceso MIG-MAC o del proceso TIG, ya aquí ya se requiere también conocimientos del proceso, y en este proceso específico la habilidad que se requiere por parte del operario también es mayor. ¿Por qué? Porque pues acá él debe emplear con una de sus manos, dominar la antorcha, y con la otra debe tomar el material de aporte y de una forma muy controlada, muy organizada, debe ir realizando esa aplicación de la soldadura. Entonces, de esta forma hemos hablado, hemos tocado unas generalidades de cada uno de los procesos de soldadura. Entonces, vamos a entrar al tema o a la parte de las ventajas. ¿Qué ventajas o qué desventajas tenemos en los diferentes procesos de soldadura? Entonces, para este tema, tenemos esta diapositiva, pero vamos a empezar hablando de lo que son los equipos. Entonces vamos a entrar a hablar un poco del tema de los inversores, los transformadores, los rectificadores, de este tipo de elementos. Miremos a ver qué ventajas o qué desventajas puede darle cada persona. ¿Por qué? Porque he hablado de este tema, y para algunos puede ser que sea una ventaja y para otros una desventaja. Entonces, en esta partecita vamos a mirar esa parte. Permítanme un segundito acá. Ya, listo. Perfecto. Entonces, les comentaba que aquí nosotros
nosotros tenemos, en el centro tenemos la tecnología de los equipos inversores. ¿Qué ventajas podemos tener con estos equipos? Y ya las vamos a revisar. Uno va a ser que este tipo de equipos consumen menor cantidad de corriente que un equipo transformador, que un equipo rectificador. Estos equipos son los que nosotros vemos, unos equipos muy versátiles, muy livianos, muy pequeños, en relación a la tecnología de transformadores o transformadores rectificadores. Aquí está otro concepto también a tenerlo muy en cuenta, y es el tema del peso del equipo. El mantenimiento, en temas de mantenimiento, puede llegar a ser o a costar un poco más el tema de mandar a arreglar un equipo de estos. Su mantenimiento puede ser más costoso, ya que en su estructura o en su parte interna del equipo trae componentes más electrónicos que un equipo transformador o un equipo rectificador. Otro tema que tenemos acá es la eficiencia que tenemos con estos equipos en temas de mejoramiento del arco eléctrico. Estos equipos también tienen la facilidad de que en su diseño pueden crearle mucho más funciones que un equipo tradicional. Cuando hablamos de funciones, estamos hablando tales como fuerza de arco para hacer el tema del manejo del proceso con electrodo revestido, o un hot start, que es un arranque en caliente, ¿cierto? Entonces, en estos equipos se da como la facilidad para crearle mucho más funciones que le permitan al soldador hacer más fácil el proceso. Aquí en esta diapositiva, les muestro, les explico la diferencia que podemos llegar a tener entre un equipo de tecnología transformador, un equipo de tecnología transformador rectificador, o lo que tenemos al lado derecho, un equipo de tecnología inversora. ¿Listo? Entonces, haciendo la comparación de dos equipos que estén como en el mismo rango, tanto de características eléctricas como rangos de salida de corriente, tenemos al lado izquierdo un equipo con un rangos de salida en amperaje entre 30 a 450 amperios, con un ciclo de trabajo de 310 amperios al 60%, y al lado derecho tenemos la información relacionada a un equipo inversor con rangos entre 5 y 425 amperios, con un ciclo de 350 amperios al 60%. Entonces, las máquinas como tal en ofrecerme capacidad para soldar diversos tipos de electrodos, diámetros de electrodos, alambres del proceso del que estemos utilizando, ambos están en una misma condición, en una misma relación. Pero ¿cuál es ya la diferencia? Vean que aquí la diferencia en la tecnología de los inversores tenemos lo que yo les decía hace un momento, lo que para unos es ventaja, para otros puede ser desventaja. Entonces aquí nosotros tenemos que este equipo de tecnología inversora con estas capacidades eléctricas, el peso es de 37 kilogramos. En este de tecnología rectificador, el peso tiene 200 kilogramos. Entonces, vean que aquí ya hay unas diferencias bastante grandes, que era lo que estábamos hablando hace un momento en esa imagen, en esa diapositiva, donde teníamos
lo relacionado al tema de peso, al tema de consumo de corriente. Estos equipos de esta tecnología rectificadora, esto es un aproximado, la potencia nominal de corriente puede ser de o es de 20,7 kilovatios, mientras que en un equipo inversor la potencia nominal puede estar de acuerdo también a los rangos de amperaje, pero puede estar entre 6,4 kilovatios a 8,7 kilovatios. Estos son aproximaciones, aproximadamente información tomada de diferentes fichas técnicas como para hacer este tipo de relación. Las personas, o ustedes vean qué tipo de equipo es el que yo puedo llegar a requerir, cuál es el equipo que yo necesito para mis diferentes aplicaciones. Listo. Esto en relación al tema de los equipos de soldadura. Ahora vamos a entrar acá en esta imagen. Yo les voy a mostrar lo relacionado a las ventajas que tiene ese proceso de soldadura por arco eléctrico con electrodo manual revestido, que hemos denominado o hemos llamado, o las siglas que le han dado es el proceso SMAW. Entonces, ya vamos a analizar. Esto es una ventaja que se tiene, y es que lo nombrábamos hace un momento. Es un equipo que es de bajo costo, ¿cierto? No requiere tantos accesorios como los que estuvimos viendo en el proceso GMAW, ¿cierto? Es una ventaja también bastante, es los trabajos de campo. En este concepto, cuando hablamos de hacer trabajos en campo, es realizar trabajos en la intemperie. Entonces, a diferencia de otros procesos que estuvimos observando, esos procesos utilizan un gas de protección. Entonces, si nosotros estamos a la intemperie, ese gas de protección puede desplazarse, ¿cierto? Desplazarse por el tema del aire y ocasionarnos defectos o discontinuidades en la soldadura que nosotros estamos aplicando. En cambio, con este proceso, eso sí es una ventaja que se tiene. Con el electrodo revestido no hay problemas de corrientes de aire. Entonces yo hablaba en algún momento, y era que las ventajas en un proceso son fortalezas, en otros procesos generan desventajas. Entonces ya ahorita vamos a mirar más acerca de ese tema. Tenemos la parte dice acá, gran variedad de electrodos revestidos, y esto hace relación o hace referencia y lo hace muy versátil, con una ventaja bastante amplia en temas de tanto de mantenimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros encontramos electrodos para soldar varios tipos o diferentes tipos de materiales. Dentro de estos mismos tipos de materiales encontramos una amplia gama de electrodos. Un ejemplo son los electrodos. Nosotros podemos encontrar electrodos celulósicos, rutílicos, básicos, electrodos de mantenimiento, que son muy conocidos como electrodos antidesgaste o recubrimientos duros. Encontramos también aceros inoxidables, encontramos electrodos para fundiciones de hierro, electrodos de bronce, aluminio, o electrodos para hacer lo contrario a lo que hacemos en las aplicaciones de soldadura, y es remover esa soldadura que por defecto
o mala aplicación, ha quedado mal, o que necesariamente en alguna estructura haya que hacer algún mantenimiento, una reparación, o en un tanque de almacenamiento se pueda remover la soldadura. Entonces hasta este tipo de electrodos. Entonces, esto es lo que nos genera a nosotros las ventajas en este proceso. La imagen que se encuentra al lado izquierdo hace referencia a esas labores o a esos trabajos que se realizan a la intemperie. Nosotros vemos ahí una persona haciendo unas aplicaciones de soldadura en una tubería. Entonces nosotros vemos aquí ambientes muy agresivos, y pues que con otros procesos se convertiría ya en una desventaja, puede llegar a ser por el tema de crear espacios, crear ese lugar adecuado para poder llegar a hacer la aplicación de la soldadura. Un ejemplo, con un proceso de soldadura como es el MIG. Aunque ya han venido desde hace mucho tiempo, hay procesos de alambres que se pueden emplear en este tipo de trabajos. Veamos las desventajas que se tienen con el proceso de electrodo revestido. Información importante a tener en cuenta, y es que con este proceso de soldadura tenemos velocidades de depósito de soldadura bajos. Cuando nosotros necesitamos aplicar soldaduras en materiales delgados, pues se nos convierte en una desventaja, ya que pues ese arranque, cuando nosotros vamos a realizar una aplicación, podemos llegar a perforar cuando estamos trabajando láminas delgadas. Una desventaja pues que se tiene es el rendimiento del electrodo. Se tiene en estudios que el rendimiento del electrodo puede llegar a ser no más de un 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos trabajando con este proceso, voy a mostrar aquí el puntero láser acá. Cuando nosotros estamos trabajando con este proceso, a medida que la soldadura o el electrodo se va consumiendo, nosotros debemos ir cambiando ese electrodo. Entonces, ¿qué pasa acá o qué se tiene acá? Que son colillas que van quedando, y es soldadura o es un desperdicio que se va generando en el proceso. Se encuentran en industrias, en fábricas, que la persona, o hemos encontrado más bien, electrodos hasta la mitad del consumo de su total de longitud. Entonces, pues eso se tiene como una desventaja. Prácticamente es que si tuviéramos 10 kilos de soldadura, realmente estaríamos aprovechando 6 kilogramos no más. En el tema también de los bajos depósitos, cuando hablamos, o en el rendimiento, es que cada vez que yo hago la aplicación del cordón de soldadura, tengo que cambiar el electrodo, tengo que hacer una limpieza del cordón de soldadura, y pues esto me convierte en una desventaja frente a otros procesos que son semiautomáticos y puedo aplicar soldadura de una forma continua. Vamos a seguir con lo relacionado a las ventajas y desventajas del proceso de soldadura MIG-MAG o GMAW. En este proceso, a diferencia del electrodo revestido, tenemos altas velocidades de soldadura. O sea, al ser un proceso semiautomático, yo voy a poder tener una continuidad en el cordón de soldadura. Adicional a eso, no genera escoria en este proceso. Es un proceso que es mucho más limpio si lo tomamos en ese sentido.
excelente en todos los espesores, a diferencia del anterior, hablábamos que para láminas delgadas es una desventaja. En este proceso, en láminas delgadas para aceros al carbono, pues tiene una excelente eficiencia y el nivel de salpicadura es bajo. Entonces, vamos a ver acá en esta imagen algo de lo que estábamos hablando, procesos de soldadura que son semiautomáticos, procesos de soldadura donde el tema de la salpicadura es menor, pero en las desventajas sí tenemos que es un equipo que es, primero trae más accesorios, al traer más accesorios es un poco más costoso, se requiere de un gas de protección, como lo veníamos normalmente hablando, hablábamos, y que cuando hacemos soldaduras en espacios abiertos, trabajos de campo, como lo mostrábamos hace un momento, aquí hace referencia, esta es la pistola o la parte de la tobera de la pistola de soldadura, lo que está en la parte verde hace referencia al gas de protección, y lo que nosotros tenemos acá es que si trabajamos en este tipo de ambientes, el aire me puede desplazar ese gas creándome o generándome algunos tipos de discontinuidades como lo es la porosidad. Entonces, eso lo convierte en una desventaja. Y lo relacionado a la menor portabilidad, pues para trasladarlo de un sitio a otro, pues hay que contar con que hay que desplazar el tema de gases de protección y desplazar estos cilindros de gas bajo una normatividad, se debe hacer de una forma muy específica y muy segura. Y por último, lo relacionado a lo que son las ventajas y desventajas de este proceso de soldadura GTAW o el proceso de soldadura TIG. Eso es muy bueno tener uno en cuenta toda esta información, porque muchas veces encontramos que la persona le dicen, usted puede trabajar con el proceso TIG. Sí, yo lo puedo hacer, pero puedo tener algunas limitaciones en cuanto a los temas de equipo. En los procesos anteriores, un equipo, con el mismo equipo, puedo llegar a soldar diversos tipos de materiales. En estos procesos, cuando se utiliza un equipo, normalmente o es para soldar aceros inoxidables o aceros al carbono, o se necesitan de unos equipos específicos de corriente alterna, de alta frecuencia para soldar lo que son materiales de aluminio. Entonces, a veces nos encontramos que le preguntan a uno que si con un equipo de corriente directa lo podemos realizar para hacer este tipo de trabajos de aluminio, y ahí nos encontramos con algunas dificultades. Entonces, en los temas de las ventajas, tenemos que nos permite soldar varios tipos de materiales y materiales especiales, además de los que hemos nombrado: acero inoxidable, aceros al carbono, aluminios, bronce. Podemos también, aquí nosotros tenemos materiales especiales como lo es el titanio, un ejemplo. No produce salpicaduras, una gran ventaja en temas de estas empresas donde el acabado es muy importante, ¿cierto? Y la salpicadura se convierte en temas complejos. Entonces, es un proceso mucho más limpio que los anteriores. Lo relaciono yo acá como alta calidad en espesores delgados, y es que si yo necesito soldar láminas muy delgadas, este es uno de los procesos que más ventajas me da. Podemos arrancar desde amperajes muy bajos, ¿cierto? Con la tecnología que nos ofrecen los equipos. Y en cuanto a desventajas, el proceso de soldadura es muy lento en cuanto a temas de aplicación. Entonces, podemos llegar a dar un ejemplo. Si en una aplicación de soldadura con el proceso MIG-MAG me demoro 22 segundos,
con este proceso me puedo llegar a demorar 90 a 100 segundos. Entonces, la aplicación la hace, es muy lenta, es muy baja. Se requiere de un soldador con una buena habilidad y se requiere una mayor destreza en el manejo, como les expliqué cuando estábamos viendo el tema relacionado con la generalidad. La persona necesita de la maniobrabilidad de sus dos manos, una para tener la parte de la antorcha y otra para manejar el material de aporte o la soldadura que se hace externamente. Entonces, pues acá yo les muestro la parte en cuanto a calidad, a espesores delgados, a temas de aluminio. Uno de los procesos y en materiales delgados para hacer aplicaciones de aluminio es el proceso de soldadura TIG, pero para esto se requiere de un equipo que me ofrezca estas características de aplicación, ¿listo? O temas relacionados en la parte izquierda, soldaduras en materiales, vuelvo y recalco, puede llegar a ser en materiales como el titanio. Entonces, en cuanto a calidad, en cuanto a que no hay salpicadura, es un proceso que lo lleva con una ventaja bastante amplia frente a los otros procesos de soldadura. Entonces, esto es lo relacionado frente a las ventajas y desventajas que tenemos en 3 procesos de soldadura muy utilizados actualmente. Hay muchos más también que se emplean, pero hoy teníamos este tema para tratarlo con ustedes, donde los objetivos también que se tienen es que las personas tengan el conocimiento de cuáles son esos accesorios que yo requiero o cuál es el equipo que más me conviene o por qué no llegar a determinar de acuerdo a mi necesidad cuál es el proceso de soldadura que yo requiero. Entonces, pues con esto voy finalizando. Todas las preguntas, dudas que tengan ustedes las pueden hacer en el stand de soldadura de la feria. Muchas gracias a todos ustedes. Estaremos compartiendo más adelante o en otro momento más temas de interés que son muy favorables para nuestra vida laboral o nuestras actividades o nuestra empresa. Con ustedes, Rafael Castro, instructor del área de soldadura.